Programa lamentablemente, hablábamos de que el COVID ha mostrado algunos números que preocupan. Después de mucho tiempo de tranquilidad, me parece que está lejos la situación de ser la que en algún momento fue, pero tampoco para relajarse del todo. Vamos a hablar con Diego Garcilaso, director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos. Diego, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por el tiempo. Bueno, ¿cuánto hay que preocuparse por lo que está pasando, el repunte de los casos en todo el país, puntualmente acá en Entre Ríos? Y bueno, hay que tener en cuenta que los casos están creciendo muy rápido. Si bien veníamos de un número muy bajo de contagios, en las últimas semanas vimos casos que cuatriplicaron, triplicaron, y bueno, tiene que ver con dos motivos. Una, que el virus está circulando, la gente está contagiando más, y a su vez también se empezaron a hisopar mucho más ahora en este último tiempo. Pero bueno, claramente también hemos visto una modificación en la positividad, o sea, de las personas que se hisopan, ya más del 30-40% da positivo para COVID, o sea que hoy un cuadro respiratorio infeccioso agudo, lo más probable es que sea COVID. Un mes atrás, lo más probable era que haya influenza, gripe, Sí. pero esto cambió y bueno, hoy estamos teniendo más cuadros respiratorios por COVID que por gripe. Y en el caso porque siempre se habló de con el transcurso de la pandemia, cuando la enfermedad se convierte ya en endémica y bueno, deja de tener un impacto tan fuerte en las terapias intensivas y en la cantidad de fallecidos, ¿eso cómo está hoy? ¿Ese número preocupa? Porque, por ejemplo, yo tengo la información de que acá en Gualeguaychú hay gente en la terapia que está complicada, que la está pasando mal, que por ahí hace un tiempo no sabíamos o no se hablaba de que esté pasando. ¿Cuán complicado está en ese aspecto con los casos graves? Sí. Primero, tener en cuenta de que el COVID, sus variantes, lo que está predominante es Omicron, sigue siendo un virus peligroso, digamos, sobre todo para las personas que no están vacunadas o que están vacunadas, no están vacunadas de forma completa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, no es que el virus, por ahí se habla como que el virus está más, como que al ser endémico el virus se ha vuelto tener menos gravedad o se ha vuelto con cuadros más benignos, no es así. El virus sigue siendo complicado. Lo que ha cambiado muchísimo la situación de la pandemia es la vacunación, básicamente, en la cual ha hecho que los casos graves sean muchísimo menos que en otros momentos de la pandemia, donde teníamos capaz que el mismo número de contagios, pero con las terapias llenas. Entonces, esa es la gran diferencia que hay. El virus sigue siendo peligroso, pero lo que cambia la peligrosidad del virus es esencialmente la vacunación. Y hoy estamos viendo ingresos a terapias, pacientes que están ingresando, la mayoría con esquemas de vacunación incompletos y en la mayoría está dentro de los grupos de riesgo, digamos, principalmente. Pasa mucho que hay gente que se vacunó una o dos veces y dice no me quiero vacunar más, o yo ya me agarré COVID y no me pasó nada. ¿Sentís que hay como una... digamos, no se lo está respetando como debería al tema? Sí, yo creo que hay que, como te decía recién, no hay que tener la cabeza de que este virus ha cambiado en su peligrosidad. Sigue siendo un virus muy peligroso, sobre todo para los grupos de riesgo, y bueno, es fundamental sostener una buena vacunación y obviamente se puede evitar el contagio. Eso también es una buena medida, pero yo creo que sí, que es muy probable que la gente un poco esté como más relajada, digamos, respecto a eso, y también digamos, es natural al ver que en los últimos meses prácticamente no se confirmaban casos de COVID. ¿Está previsto, digo, alguna medida, digamos, más firme? Hace algunos días hablaba con alguien que está trabajando en uno de los centros de salud acá y me decían que probablemente vuelva el barbijo a ser obligatorio en esos lugares. ¿Imaginás que puede abarcar una medida de ese tipo al común de la gente no sé, en un banco como era antes que había que entrar de barbijo, o todavía no? Mira, hoy es una recomendación. Las personas que vayan a esos lugares, digamos, por ejemplo un banco, el transporte público, un lugar donde se concentra mucha gente, la recomendación es hoy día usar el barbijo, para evitar el contagio básicamente. Y lo que sí hemos sacado una resolución en estos días para que el uso de barbijo, por lo menos en las instituciones de salud,
sí obligatorio. Más que nada, bueno, para todas las personas que vayan a circular dentro de la institución. Buen día, Mónica Farabelo te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo andás? Muy bien, te consulto sobre el tema de los síntomas, porque también hablamos con el uso del barbijo, pero muchas veces se nos decía que teníamos que quedar aislados si teníamos algún tipo de sintomatología. En este caso, ¿qué se recomienda en esta instancia? Sí, está muy bien lo que preguntás. Esto también ha cambiado a lo largo de la pandemia, después de la vacunación. Ya la búsqueda de contacto como se hacía antes, del hisopado a todos los pacientes ya no es necesario como se hacía antes, sino más bien hoy cuando una persona que no está entre los grupos de riesgo, que tiene un cuadro leve, digamos un cuadro respiratorio alto, como una angina, tos, algún cuadro digamos de congestión nasal, básicamente lo que tiene que hacer es autoaislarse, digamos, durante por lo menos el periodo que tenga síntomas. Una vez que la persona ya está bien, ya podría volver a reincorporarse a sus actividades más habituales, por ejemplo las laborales, educativas. Así que bueno, básicamente hoy la recomendación es que las personas que estén con síntomas de respiratorios, más allá de si es COVID o puede ser influenza, puede ser cualquier otra enfermedad respiratoria, durante ese periodo que tiene síntomas, mantenga un aislamiento. Y sobre todo, dentro de su ámbito, digamos, no estar en contacto con las personas más vulnerables. Así, esa persona trate de evitar estar en contacto con personas más de 50 años o que tengan alguna enfermedad grave o ese tipo de cosas. Así que hoy la recomendación es esa, esperar que la persona se le vayan los síntomas, una vez que pasaron, generalmente duran 5 días, una vez que pasaron esos síntomas, puede retomar, pero también lo ideal es 5 días más usar barbijo o tener bien en cuenta las medidas de precaución, sobre todo, como te decía recién, si va a estar al lado de personas que son vulnerables. Bien. Diego, ¿qué tal? Mariana te saluda. Entonces, ¿y si da COVID positivo porque se hace un autotest, pero deja de tener síntomas antes de los 5 días? La recomendación son 5 días, eso sería lo mejor. Lo ideal son 5 días. El COVID se sabe que puede llegar a contagiar hasta 10 días, pero pasados los 5 días, la probabilidad de que contagie a otra persona, y más si está bien vacunado, decae muchísimo. Lo ideal sería esos 5 días. Generalmente la persona va a tener entre 3-4 días, y después de esos días dejar un día más o llegar a cumplir el 5 días como para ya estar más tranquilo, y después los otros días, si bien la probabilidad es más baja de que contagie, sí tener esos cuidados que te decía recién. Si va a estar en algunos lugares cerrados o con muchas personas, utilizar el barbijo, que evita también no solo contagiarse, sino también evita contagiar a otras personas. Eso sería hoy la recomendación. Y si hay una persona que tiene más, ha pasado 6-7 días y todavía sigue con síntomas, debería seguir aislado, digamos, porque eso también puede pasar. Se pone un número de 5 días porque es lo que es el promedio, pero bueno, eso puede variar en cada una de las personas. En este último tiempo, están subiendo los casos. ¿Y cómo viene la vacunación? ¿Empezó también la gente a ir más a vacunarse, a aplicarse las dosis las de refuerzo? En general la vacunación COVID ha seguido mucho, la demanda de la población para esta vacuna sigue mucho la percepción de riesgo. Eso quiere decir que cuando empieza a ver en los medios o familiares, también empiezan a aumentar los casos, empieza también la demanda de vacuna. Eso está clarito. Si uno sigue la curva de contagio y sigue la curva de aplicaciones de dosis, van a ver que son muy similares. O sea que claramente la percepción de riesgo de la gente es lo que hace ir a buscar la vacuna y a mandar la vacuna. Entonces, en ese punto, ahí queda claro que durante los últimos meses, cuando teníamos mucha circulación de influenza, prácticamente no teníamos muy pocos casos de COVID por semana en la provincia. Había bajado la vacunación, a pesar de que se había recomendado ya hacer el tercer refuerzo. Sí. A las personas que se han pasado más de 4 meses el último refuerzo. Muy poca gente se estaba vacunando para los refuerzos, cuando
empezó a ver más este número, este aumento de contagios, los medios empezó a hablar más de este tema y la gente ya empezó a tener conocidos y familiares que empiezan con COVID. Ahí ya la demanda aumentó y ahora estábamos de aplicar 300, 400 dosis semanales en la provincia a 5.000 más o menos en las últimas semanas. Pero el nivel de vacunación de la provincia está con la media nacional, que está en un 80 y pico de primera dosis y casi en un 80 de segunda. ¿Son más o menos esos los números acá también? Sí, nosotros lo que tenemos es esquema completo, o sea, el esquema completo se le dice más que completo sería el esquema inicial, que son estas 2 primeras dosis. Nosotros tenemos un 80%, un poco más del 80% de la población ya vacunada. Eso baja a casi el 50% a las personas que tienen un primer refuerzo, ahora está aumentando un poco con este que hablábamos recién, y después ya los que tienen el segundo refuerzo baja más, y los que tienen tercer refuerzo también es muchísimo más bajo el nivel de vacunación que hay. Pero tenemos muchas personas vacunadas con el esquema inicial, con estas 2 primeras dosis que era el inicio, pero ya después el refuerzo bajó a la mitad, y los segundo y tercer refuerzos ya mucho menos de la mitad. Así que creo que estamos invitando a las personas a aplicarse estos refuerzos, porque bueno, claramente queda bastante población para vacunar con refuerzos. Diego, ha sido muy amable como siempre. Un abrazo grande y buen cierre de año. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Diego Garcilaso, director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, hablando de la situación del COVID en nuestra provincia, de lo que está pasando también a nivel país, en donde los casos han comenzado a crecer a un ritmo importante, también la cantidad de fallecidos, muy lejos de aquellos números del horror que teníamos en el comienzo de la pandemia, pero sí como para llamar un poco la atención y por ahí de terminar de decidir a gente que no se ha vacunado de que se vacune o que complete inclusive a los chicos. Hoy hablábamos temprano con Keila Heinderich de Salud Municipal y ella decía que eran muy pocos los chicos menores de 12 años que se habían aplicado la vacuna, que ya está disponible. Para los que tienen más de 12 y más de 18 también ya está abierta la posibilidad de aplicar el refuerzo, y por supuesto para los adultos mayores hay que ir al Centro de Salud Pático Daneri, que está abierta la posibilidad para vacunar.